Así que, Josep Santos, te recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Aquí tienes el escenario. Perfecto. Tienes un público deseando escuchar y, sobre todo, tienes tiempo. Tengo tiempo. Que eso, cuando uno expone datos, vale. Está muy valorado. Vigila, porque cuando Adelante. dicen que tengo tiempo, a veces los que me conocen en el claustro me dicen que quizá me alargo. Bueno, cuando hago claustros y cosas de estas. Y ahora estoy un poco iluminado por estos focos, pero con mucha ilusión de estar hoy aquí. Para hablar de cifras, ¿no? Cifras, os doy cifras. 19 transparencias, 3 fuentes de datos, una esta que hemos dicho, hecha para el Congreso específicamente, pero hemos contrastado con otras fuentes de datos, en este caso el Centro de Investigaciones Sociológicas y una encuesta muy importante del Consejo de Estado, en este caso Consejo de Educación de Estado. También tenemos una serie de conclusiones, en concreto 5 puntos de conclusiones, 2 vamos a decir, de estas conclusiones, 2 elementos que yo creo que nos hagan reflexionar a partir de ahí. Un agradecimiento doble, uno para Pere Vivancos, que es la persona que cogió toda esta responsabilidad, tenía que hacer hoy la presentación, y la otra este agradecimiento es doble para la organización, que pensó que yo podía, en este momento que Pere lo tenemos en casa con COVID, aprovecho para saludar a toda la gente que me han dicho que son más de 600 personas que nos están siguiendo en streaming en este momento. Perfecto, pues yo creo que también me han escogido, entre otras cosas, porque soy padre de niños que van a un colegio de La Salle y que me hace muy contento y muy feliz que vayan a un colegio de La Salle donde yo estudié y donde ahora también ejerzo tarea educativa. Y yo creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer para entrar ya en el tema de hoy es justamente cómo nos situamos los padres delante del reto, en este momento, de educar a nuestros hijos en un entorno que antes nos decían que era VUCA, ¿no? Esto de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Muy bien, lo hemos aprendido. Pues educar como madre y padre en este contexto a veces no es tan fácil como parece. Y cuando lo hemos preguntado en esta encuesta, con estas 3.000 respuestas, nos han dicho que en este momento parece que es más difícil educar que antes. Yo creo que esto... los que somos padres nos lo parece, a nuestros padres les parecía cuando estaban en su momento, a los padres de nuestros padres les parecía cuando estaban en su momento, y si nos remontamos a Aristóteles, también supongo que en ese momento también parecía más difícil ese momento, porque en ese momento era el momento que les tocaba vivir. Pero fijaros que 2 de cada 3 personas en la encuesta nos han respondido justamente esto, ¿no? Que en este momento parece más difícil que en otro momento hacerlo. Esta primera afirmación, a través de los datos que nos ha ofrecido la gente en las encuestas, la hemos ido contrastando con una serie de elementos, barómetros, que en este caso nos ha dado el Centro de Investigaciones Sociológicas. Es una regresión que tiene la suerte de ir hasta el año 2000, nos ponemos en el año 2000, se hace mensual, son 4.000 encuestas que se hacen mensualmente, y nos da una seriación de datos, en este caso preguntando sobre las problemáticas más importantes que le parecen a estas personas que son encuestadas. Y lo que nos dicen es cuáles son estos 3 factores que les parece que son en ese momento los más les inquietan, ¿no? Seguramente en un tiempo sería el terrorismo, más adelante sería el paro, o en otro momento de la vida sería el paro, en otro momento seguramente ha sido el COVID, ahora a lo mejor nos está inquietando a todos esta guerra que tenemos en las puertas de Europa, ¿no? Y nos ha permitido hacer una seriación. Ha habido gente en esta encuesta que ha respondido que la educación era un problema que le preocupaba. Fijaros que esta seriación nos da como una serie de tendencias, y en estas tendencias lo que podemos ver, si nos fijamos, y la ponemos con estos cuadrantes, en esta regresión que hemos dicho, hasta enero de 2008 estábamos en el entorno de un 4% aproximadamente, ¿no? No es mucho la preocupación, ¿no? Pero del año 2008 al año 2016 prácticamente dobló, ¿no? Estamos cercanos al 10%, más que dobló, y luego ha ido bajando, ¿no? Si nos podemos poner en el año 2008, fue el inicio de la crisis, ¿no? Parece que podría haber una primera consecuencia, ¿no? Es que en momentos de crisis la educación parece ser una palanca que nos impulse a la innovación, ¿no? Hacia la innovación. Esto podría ser una afirmación que podemos decir que a lo mejor es un poco, bueno, con una sola encuesta no, pero es que hay otras encuestas del CIS que también
nos reflejan esta tendencia, ¿no? Y estas encuestas, por ejemplo, tienen que ver, en este caso, un barómetro que lo hacen desde Sanidad, pero que tiene en cuenta cuáles son las áreas de mayor interés desde el punto de vista de acción pública y ver también estas tendencias en el tiempo, ¿no? La educación ocupa el segundo lugar de área de mayor interés para la población dentro de las políticas públicas. Una tendencia que, como veis, también esta seriación la hacen 3 veces al año. Hay datos desde el año 95. También parece que la educación parece ser una de las cosas que está empezando a ponerse pues con mayor interés justamente en estos momentos de crisis o de respuesta a este futuro que decíamos antes como incierto. Y en esta encuesta del Consejo de Estado, del Consejo de Educación de Estado, también dicen que la afirmación «considero que el futuro de mi hijo está condicionado por la educación que está recibiendo», parece que la mayoría de la gente, en este caso son 14.000 personas que respondieron a esta encuesta, es una encuesta con mucha fuente de datos, un 8,41%, 8,41 sería este punto de medida que nos da que esto realmente es una de las cosas que condiciona, ¿no? Que en función de lo que estudias, cómo lo estudias, lo que te preparas para la vida, va a condicionar parte de tu futuro. En la encuesta, volviendo a nuestros días que hemos realizado para el Congreso, hemos preguntado si participan los padres en la educación de sus hijos. Evidentemente, todos los que somos padres tomamos la educación de una forma diferente, o al menos lo vemos así, que la tomaron nuestros padres con nosotros, ¿no? Y pensamos que estamos muy implicados. Fijaros que el 85% de los resultados de la encuesta nos han dado el valor máximo, ¿no? Que estamos muy encima de la acción de nuestros hijos. Y si lo desglosamos, en este caso comparándolo con esta encuesta del Consejo de Estado de Educación para el Estado, ver también que los datos son muy relevantes, ¿no? Frecuencia de la afirmación «hablo con mis hijos sobre los estudios». Valores máximos, ¿no? 85% de valor máximo, es un valor altísimo. Frecuencia de la afirmación «conozco la organización del tiempo del estudio de mis hijos», evidentemente, 78%. Conozco el tipo de actividades de ocio que hace mi hijo. Aquí esta encuesta es de 2014, a lo mejor ahora no estamos tan seguros de estas actividades online, ¿no? En este metaverso que están realizando, pero sí que estamos preocupados por ello, ¿no? Y el fomento del buen clima del estudio en casa, pues parece que la mayoría de hogares sí que se preocupan de tener un buen clima para favorecer la educación y el crecimiento de los niños. La participación de los padres y las madres en el colegio también es un tema importante y lo hemos preguntado en la encuesta, ¿no? Y mayoritariamente también consideran que es relevante e importante la participación de los padres y con un 63%, con valor máximo, consideran esto, la importancia de participar en el colegio. Veremos, si nos fijamos ahora lo contrastamos con la encuesta en este caso del Consejo Escolar de Estado, que esto tiene un poco ya de matices, ¿no? Por un lado, estamos preocupados y participando. Fijaros en la parte de abajo, muy inquietos de si mi hijo está en clase o no está en clase, que vaya a la escuela. La primera función de la escuela justamente es de hacer un poco de recinto seguro al cual podemos enviar los hijos y parece que van a estar cuidados, ¿no? Está la parte de Maslow de la parte más inferior, ¿no? En la parte de abajo inferior, en vuestra derecha, veis este apoyo y respeto a las decisiones del centro, ¿no? Mayoritariamente parece que sí. Ya empezamos con un 29% en el 3, yo creo que es un dato relevante. Frecuencia de la afirmación, comparto objetivos educativos comunes con el centro para desarrollarlos en casa. Aquí ya vemos que el 4 empieza a ser cada vez menor, ¿no? Y cuando decimos, o se preguntó en esta encuesta del Consejo Escolar de Estado, si participaban activamente en las asociaciones de padres, de familias, de madres que habían en la escuela, pues mayoritariamente algunos dijeron que sí, un 20%, muchos dijeron que ocasionalmente, en un 37%, y también otros fueron sinceros y dijeron que nunca. Estamos en esa variación. ¿Estamos satisfechos? Veo que hay como una cierta, pues sí, parece que esta encuesta parece que refleja un poco la realidad, ¿no? ¿Estamos satisfechos con la educación que actualmente reciben nuestros hijos? La respuesta a esta pregunta, suscitada por nosotros, en este caso en el Congreso, lo que vemos es que mayoritariamente los padres están satisfechos de la educación que están recibiendo.
Fijaros también que en la encuesta del Consejo Escolar de Estado, también cuando el grado de acuerdo con la afirmación estoy satisfecho con la educación que recibe mi hijo en el centro, el valor también es muy alto, estamos por encima del 8, un 8,47. Es una cifra realmente importante, de un aprobado muy, muy alto, un sobresaliente, ¿no? Ahora, vamos a empezar a ver ciertos elementos que a lo mejor cuando contrastamos y entramos dentro de esta afirmación, si estamos realmente contentos, nos van a ir matizando, ¿no? Por un lado, los colegios sitúan a los niños como protagonistas del aprendizaje, ahora hablábamos justamente de eso, pues bueno, una gran mayoría continúa opinando que sí, estaríamos entre un 5 y un 4, 2/3 partes. Cuando decimos el profesorado tiene en cuenta las características de cada niño en el aprendizaje, ¿no? Esta personalización del aprendizaje, esta individualización del aprendizaje, ya vemos que esto baja un poco, ¿no? Y tenemos ya ciertos tonos más grises. Cuando los colegios en general favorecen el desarrollo de las habilidades emocionales y sociales, también vemos que, a pesar de que un 50% están por encima del 4, más de un 50%, ya hay un 3 que empieza a ser grande. Y el sistema educativo actual ayuda a los niños a comprender el entorno, también estaríamos con estas respuestas con 4 y 5 por encima de este 50%. Nos hace estar satisfechos, pero seguramente no del todo, no contrastando con lo que en un principio nos decían que era un 8,47, una nota excelente. Aquí vemos que las notas no son tan excelentes, ¿no? Están aprobadas, pero nos gustaría un poco más, ¿no? Es importante para los niños que se sientan queridos y felices dentro de los centros, y por eso cuando preguntamos a las familias si es importante justamente eso, ¿no? Nos damos cuenta que los padres realmente lo valoran, ¿no? Más importante también que el entorno, también es que el profesor, el maestro, la profesora se encuentre queriendo a los niños y que proporcione dentro del aula un entorno en el cual el niño se sienta feliz. ¿Son los niños felices en la escuela? Nos han respondido que mayoritariamente sí. También vemos algunas partes de algunos niños o algunas familias que piensan que los niños no, y esto evidentemente pues nos tiene que hacer reflexionar como educadores, ¿no? Porque realmente a las escuelas deben ir con esta capacidad de admiración, con esta capacidad de curiosidad que nos decían los ponentes anteriores y que nos puede permitir depositar allí ese conocimiento para que ellos lo exploren y tiren adelante con su proyecto de vida. Una pregunta muy importante. Hemos visto que nos aprueban, nos dan un excelente, pero la educación actual, ¿piensan los padres que prepara a los niños para el futuro? Pues nos fijamos de que aquí ya no lo tenemos tan claro los padres, porque como el futuro es incierto, es volátil, es complejo y es ambiguo, pues seguramente el tipo de educación que estamos proponiendo o estábamos proponiendo pues a lo mejor no los prepara o tenemos dudas de que los prepare justamente para ese futuro que les va a tocar vivir. Y donde claramente vemos que tenemos retos importantes para tirar adelante el planteamiento que aquí en este congreso estamos debatiendo es si los niños, al terminar el proceso formativo, piensan las familias que están preparados para elegir qué harán en su vida. Fijaros que la gran mayoría de las familias aquí nos plantean el reto de que tenemos que hacer cosas, ¿no? Hay que innovar, dicen, ¿no? Fijaros, hay otro panel del Centro de Investigaciones Sociológicas que nos hablan justamente de la innovación, ámbitos en los cuales los españoles pensamos que hay que innovar. Hemos hablado antes de medio ambiente, hemos hablado de infraestructuras. Fijaros que el primero de todos es la medicina. Parece claro, ¿no? La medicina, y si lo contrastáramos con la inteligencia artificial o con el tema de la sensórica, la robótica y todo esto junto con la biología, la biomedicina, la salud, este ámbito, las vacunas. Claramente se está mejorando y se está innovando, ¿no? Pero el segundo aspecto más importante que pensamos todos en el cual hay que innovar, el segundo valor, es la educación. Este es el reto, ¿no? ¿Y esta innovación cómo tiene que ser? Una innovación provocada por las leyes, provocadas por el sector, en este caso público, o tiene que ser una acción compartida de toda la sociedad para dar respuesta a esas necesidades de ese mundo futuro que a las familias nos preocupan, ¿no? Pues claramente también podéis ver que hay una parte que dice que un 18% exclusivamente pública, ¿no? Pero hay una gran mayoría que dice que evidentemente la iniciativa privada, la iniciativa en este caso social, también tiene que estar implicada y que la innovación tiene que venir
justamente por la que toda la sociedad nos pongamos de acuerdo para poner los elementos que hagan posible esta innovación en este entorno de la educación para validar el futuro de nuestros hijos. Dicho esto, algunas conclusiones de todos estos estudios que hemos ido viendo. Por un lado, educar en el pasado era más fácil, pero las familias no dimitimos del reto de educar a nuestros hijos. Yo creo que esto es un primer elemento que ha quedado constatado con las respuestas que hemos obtenido a estas encuestas. En tiempos de crisis, parece también claro que el valor de la educación sube, ¿no? Y que las familias tienen más interés por la educación de sus hijos, porque lo ven como una palanca importante para su futuro. Un tercer elemento es que en el presente las familias ya participamos activamente en la educación de nuestros hijos, pero seguramente más desde casa, y la frontera todavía de la puerta de la escuela no nos anima a participar tan activamente dentro de la clase. Elementos como que mirando al futuro existe incertidumbre. Nuestros alumnos van a tener que enfrentarse a esta incertidumbre, ¿no? Y esta incertidumbre es sobre si esta educación que ahora les estamos dando, esta cantidad de contenidos, esta cantidad de elementos que la ley parece que nos pone a ver si tenemos que hacer más música o más matemáticas o más lengua o tenemos que pensar en qué necesitan nuestros alumnos para ese mundo que les va a tocar vivir, ¿no? Antes salían algunas claves, ¿no? Y ante todos estos nubarrones que veíamos antes, el reto justamente es el de innovar. Bueno, innovar es una palabra muy bonita que justamente desde la universidad utilizamos muy frecuentemente. Hay varias palabras, innovar y ecosistema, ¿no? Y hay que poner muchas cosas en común para hacer esta innovación. Yo me acuerdo que hace unos años hablábamos de una innovación que tenía que ser útil. Y yo creo que esta hay que evolucionarla, ¿no? Y Pera nos proponía unas frases, en este caso de Víctor Frank, que leo, y que hablan de una innovación responsable, de la responsabilidad de cada uno de los educadores y educadoras de todos los entornos en los cuales participamos en la educación, ¿no? No importa lo que esperamos de la vida, sino que importa lo que la vida espera de nosotros. Tenemos que dejar de preguntar por el sentido de la vida y en su lugar percatarnos de que es la vida la que nos plantea preguntas cada día y cada hora. Preguntas a las que no hemos de responder con reflexiones o palabras, sino con el valor de una conducta recta y adecuada. En última instancia, vivir significa asumir con responsabilidad la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las cuestiones que la vida plantea, cumpliendo con la obligación que se nos asigna. Por tanto, una responsabilidad activa de no esperar, sino como educadores, adelantarnos a esta responsabilidad que tenemos, juntamente con las familias, juntamente con los alumnos, de enfrentarnos a este futuro que tiene que ser de oportunidades. Y una segunda reflexión, que esta me la provocó también a mí, cuando una vez, visitando París, el edificio de la UNESCO, tuve la oportunidad de ir con un grupo de alumnos allí, vi que en la entrada había pues como una gran piedra y escrito en 11 lenguas diferentes estaba la misión de la UNESCO, ¿no? Que dice más o menos, y justamente para estos días que estamos viviendo, yo creo que es interesante recordarla, que dado que la guerra nace en la mente de los hombres, los educadores y educadoras, eso no lo pone, esto lo añado yo, con una actitud responsable de innovación, respondiendo al reto de las familias y al reto que nos hace que nuestros alumnos tengan que vivir en este mundo mejor, tenemos que levantar, esto sí que lo dice, las defensas de la paz en la mente de nuestros alumnos. Muchísimas gracias.